Buenos días, lifters. Hoy es martes y hoy os quiero hablar acerca de 2 ejercicios top para la espalda que podemos hacer con el peso corporal. Ayer os comentaba un poco cómo le estoy dando vueltas al hecho de intentar, con el paso del tiempo, montarme lo que es mi pequeño espacio, mi pequeño gimnasio, al aire libre, entre comillas, no en medio de la naturaleza, en medio del bosque, pero sí en un espacio en el que se respire un poco más de aire fresco. Y algunos me comentasteis que podía hablar de ciertos ejercicios con los que podamos trabajar los diferentes grupos musculares sin necesidad de mucho material. Yo ya sabéis que a lo largo de muchos años he ido probando multitud de ejercicios, algunos me han ido mejor, otros me han ido peor, y lo voy comentando por aquí poco a poco, aquellos que voy probando también nuevos porque voy descubriendo nuevas variantes, en definitiva tenemos muchas posibilidades y aquí es simplemente ir viendo lo que más me gusta, lo que menos me gusta y por eso os lo voy contando todo. Así que hoy os voy a hablar de esos 2 ejercicios que considero imprescindibles para la espalda sin necesidad de mancuernas, ni barras, ni discos, ni pesas, ni nada. Antes, como siempre, te recuerdo que me encuentras en ivyamazares.com, ahí te echo una mano para ganar músculo, perder grasa y en definitiva entrenar mejor. Cualquier cosa me encuentras tanto ahí como en Twitter como en Instagram, en @ivyamazares. Lo dicho, el tema de los ejercicios para la espalda. A mí entrenar este grupo de músculos me encanta. De hecho, es uno de mis entrenamientos favoritos y yo suelo moverme entre unos 4 o 5 ejercicios que voy variando poco a poco. No me gusta hacer mucha variedad, pero para ningún grupo muscular en general. Pero teniendo en cuenta el material del que disponemos o las preferencias que tenemos cada uno de nosotros, pues puede haber ejercicios un poco mejores o un poco peores. Y para mí hay 2 que considero imprescindibles si queremos tener una espalda ancha, una espalda densa y para lo cual no necesitemos demasiado material. Son ejercicios para ganar fuerza y músculo, porque tenemos otros muchos ejercicios con los cuales podemos trabajar más la movilidad, trabajar un poco la corrección postural y demás. Pero bueno, yo me he centrado simplemente en estos porque con ellos podemos ganar, como digo, fuerza. Luego también depende del nivel, porque va a haber muchas personas que no son ni siquiera capaces de hacer una repetición, pero lo bueno es que podemos ir ayudándonos de bandas de resistencia y también podemos ir progresando de esa manera poco a poco. Por supuesto, sirven para mantenerse, o sea, si estamos de vacaciones o si estamos en un periodo en el cual no nos apetece entrenar con demasiada intensidad, bueno, pues podemos hacerlo simplemente para mantener un nivel que ya tengamos. Podemos utilizar diferentes técnicas, diferentes tempos, cadencias un poco más controladas, pausas, en definitiva todo esto. Y además, como digo, no necesitamos mucho material, simplemente una barra o ni siquiera. Así que, como digo, para los que os perdisteis el episodio de ayer, pues hablaba un poco básicamente de los beneficios que tiene o los inconvenientes el hecho de entrenar al aire libre y de que con muy poco podíamos hacer mucho. Así que en ese sentido vamos a imaginar que tenemos una barra. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? ¿Cuál sería el ejercicio top con el que podemos trabajar este grupo de músculos? Bueno, pues para mí sin duda serían las dominadas. Este es el rey de los ejercicios libres para una espalda ancha, una espalda densa y podemos hacer multitud de variantes. O sea, podemos hacer diferentes agarres, el agarre neutro, el agarre supino, el agarre prono, también agarres intermedios. A mí, por ejemplo, el que más me gusta sería el neutro, aunque también tenemos el semiprono que a mí me va muy muy bien. Lo que pasa es que hay que tener ese agarre también en casa o tenemos que tener una barra que nos permita mantener las muñecas en esa posición, pero sin duda alguna lo considero fundamental. Y hay personas que no son capaces de hacer una dominada, pero como digo, lo que podemos hacer es sencillamente colocar una banda de resistencia y ponerla por debajo de los pies. Esto, a grandes rasgos, no deja de ser como una dominada asistida, como la típica máquina de gimnasio que nos permite hacer dominadas, pero no con nuestro peso corporal, sino bajándole un poco. De esa manera podemos hacer unas cuantas repeticiones. Y a partir de eso podemos ir progresando. ¿Que tú con bandas de resistencia todavía no eres capaz de hacer ninguna repetición? Bueno, pues sencillamente lo que tienes que hacer es hacerte con unas bandas un poco más gordas. Las tienes de una resistencia que no vas a ser capaz ni de estirarlas. Entonces, depende un poco, ¿no? Pero las tienes de 25, 30, 40, 50 kilos, 70 kilos. Bueno, en Decathlon tenéis un montón de ellas. Lo comenté el otro día. Entonces, haciendo dominadas de esta manera, pues podemos ir progresando y es, para mí, como digo, uno de los ejercicios clave para trabajar la espalda con el peso libre. Sin duda, el más recomendado. Y luego el segundo sería el remo inverso. El remo inverso que lo podemos hacer bajo una mesa, con TRX, lo podemos hacer con anillas o simplemente también con una barra. Si tienes un nivel un poco más principiante, lo más probable es que no te haga falta hacer nada extra, o sea, ninguna técnica especial para dar la suficiente intensidad. Ahora bien, si tienes un nivel ya un poco más alto, o sea, ya haces bastantes dominadas y tienes una espalda con cierto nivel de fuerza, cierta cantidad de músculo y todo esto, pues lo más probable es que tengas que añadir ciertos tempos, cadencias
Y esto lo podemos hacer muy fácil, porque en lugar de hacer el movimiento descontrolado y rápido, podemos hacer una bajada un poco más lenta, controlando la caída del peso, luego hacemos una pequeña pausa, luego subimos también de forma controlada. En definitiva, no son lo mismo hacer 10 repeticiones de esta forma que 10 repeticiones así rápido, descontrolado, dejándonos caer y todo eso. Así que bueno, dependiendo del nivel, podemos optar por hacerlo de una forma u otra. Y estos para mí sin duda son los dos ejercicios con los que podemos trabajar la espalda de una forma completa y como veis además desde diferentes ángulos, porque las dominadas se trabajaría en un plano un poco más vertical y los remos en este sentido trabajarían de una forma más horizontal. Hay otros muchos ejercicios, pero bueno, para mí, sin duda alguna, estos serían los más importantes y además el resto, como digo, son más bien posturales, son de movilidad, son para trabajar un poco la postura que mantenemos en el día a día, entonces podríamos englobarles dentro de otra categoría. Os voy a dejar enlazado, eso sí, un artículo en las notas de este episodio en el cual hablé de cómo entrenar la espalda de forma correcta. Hablé un poco del volumen, de la selección de ejercicios, del trabajo unilateral, también de ciertos ejercicios para mejorar la postura, ahí sí que hablo de ellos, de bandas de resistencia, todo eso. Así que, como digo, si tenéis más interés en este tema, lo vais a tener enlazado ahí. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya sido de ayuda, como siempre, como cada día todo lo que voy contando por aquí, y nos escuchamos mañana miércoles. ¡Chao!